con mi corazón abierto, ¿no? A veces tengo la sensación de que las cosas que yo comparto es como que muchas veces, no sé, puede, puede causarle a algunas personas un mal, no sé cómo decir la palabra, un mal pensamiento, una mala sensación, ¿no? Y yo tengo esa percepción en mí, ¿no? Lo puedo percibir. Pero mi único sentido en esto es que puedan identificarlo, el sentido de más allá de lo que hayamos entendido en su día o de lo que nos hayan predicado y estamos acostumbrados a escuchar bueno, un mensaje, ¿verdad? Que en el momento que varía un poco de lo que nos han enseñado, pues pareciera que uno está diciendo barbaridades, ¿no? Yo, por ejemplo, observo con mucha sorpresa, ¿no? Como por ejemplo, hay tanta gente que no entiende el sentido de sombra en el que yo incido tanto, ¿no? En la sombra, en la diferencia de los pactos, porque para mí es vital que se identifique al ver precisamente que eso no se da, que la mayoría de personas unifican, es como si fuese todo en un mismo, en una misma bolsa y no identifican las diferencias entre una cosa y la otra y es terrible, es algo terrible. ¿De acuerdo? Entonces, si no entendemos primero la sombra, es algo que a mí me produce esa, no sé, esa percepción y lo que pretendo precisamente es eso, ¿no? De que la gente pueda ver la sombra y el sentido que tienen. Y las sombras, entender que se daban en el antiguo pacto, ¿no? Entonces, ¿para qué eran las sombras en el antiguo pacto? ¿Cómo le explicamos esto a la gente? Para que les pueda resultar entendible, ¿no? Y las sombras del antiguo pacto son para que nosotros en nuestro tiempo podamos confirmar y entender el cumplimiento de aquellas sombras. ¿Cuál fue exactamente el pensamiento o el propósito de Dios conforme a esas sombras con respecto a nosotros? ¿Cuál fue respecto a ellos, aquellos que vivían en ella y en aquel tiempo, antes de la cruz, ¿no? Ellos entendían que eran sombras. ¿Qué propósito, qué sentido tenían esas sombras con respecto a ellos y con respecto a nosotros? Entonces, para comprender las sombras, debemos acudir a la estructura de Hebreos 10.1. Yo esto lo tengo anotado, ¿de acuerdo? Porque, como digo, me llama esto el querer que la gente pueda entender esto porque es vital. En Hebreos 10.1 dice la Escritura, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Amén. Una sombra no tiene sustancia propia. Su existencia depende enteramente del cuerpo que la proyecta. ¿Y quién es el cuerpo que proyecta las sombras del antiguo pacto? Cristo. Esto lo vemos en Colosenses 2:17, para el que quiera ir entendiendo esto y vaya apuntando los textos bíblicos y lo vaya comprobando, escudriñando, por favor, porque es súper importante entender esto. Ahora, el propósito de Dios respecto a nosotros, el cumplimiento. Para nosotros que vivimos en el nuevo pacto, las sombras no son solo herramientas de confirmación intelectual, no, sino es la infraestructura de nuestra fe. Es una revelación de la entidad de Cristo,
Sin las sombras del antiguo pacto, el tabernáculo, los sacrificios, el sacerdocio, Melquisedec, sin esas sombras no tendríamos el lenguaje que podemos desarrollar hoy teológicamente para comprender quién es Jesús. Jesús no es simplemente un maestro de moralidad. Él es el Cordero, el sacrificio, el templo, la presencia, el sumo sacerdote, el mediador. Nos damos cuenta del sentido de estas tres palabras en sombra en el antiguo pacto y cómo en Cristo es el cumplimiento, lo vuelvo a repetir. Y digo que Él no es simplemente un maestro moral que nos enseña moralidad, no. Él es el Cordero, el cual sacrificaban en sombras en el antiguo pacto. Y es el sacrificio en nuestro tiempo. Él es el templo, era la presencia que había en el tabernáculo en sombra. Y ahora su presencia, en nosotros el templo. Y el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo, que mediaba entre Dios y los hombres porque había un velo que separaba. Y ese mediador es Cristo ahora en nosotros. Al ver la sombra proyectada siglos antes de la aparición del cuerpo, que es Cristo, entendemos que la salvación no fue un plan B, no, sino un diseño eterno. Nos permite ver la correlación perfecta donde la Escritura se explica a sí misma. Ahora, ¿cuál es el propósito respecto a ellos? ¿Cuál es la enseñanza? Con respecto a aquellos hombres que vivían en aquel tiempo, quienes vivieron bajo el antiguo pacto, no estaban en un vacío espiritual, pero su relación con la verdad era diferente, era distinta. El ayo, el tutor, según Gálatas 3, 24 y 25, la ley y sus sombras servían como un ayo, que significa como un tutor. Su propósito era encerrar todo bajo pecado para que la necesidad de un redentor fuera evidente. ¿Se entiende? Lo voy a repetir. Las sombras servían como un tutor, un ayo, y su propósito era encerrar todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la necesidad de un redentor fuera evidente. Las sombras mantenían al pueblo en una estructura de disciplina y santidad externa, mientras llegaba la fe. Mientras llegaba la fe. Ahora, podemos entender que la fe está hablando del propio Cristo. Él era la fe que tenía que llegar, ¿de acuerdo? Las sombras eran el recipiente. Y ese recipiente de sombras contenía una promesa, la promesa. Cada sacrificio que hacían les recordaba la gravedad de la transgresión y la necesidad que tenían de una sustitución, manteniendo viva la expectativa del Mesías. Ahora, ¿entendían ellos que eran sombras? Bueno, pues la respuesta varía, depende del nivel de madurez espiritual y de la revelación concedida. La mayoría eran personas inmaduros porque eran carnales. Entonces, para la gran parte de Israel, los ritos se convirtieron en un fin en sí mismo. Caían en el error de creer que la sombra era la sustancia. Escuche esto.
Ellos caían en el error de creer que la sombra era la sustancia. Por eso Dios les reprende a través de los profetas. Lo vemos en Isaías 1:11 y al 13, indicándoles que el sacrificio externo, sin un corazón circuncidado, no tiene valor. Pero lo más triste es que esas sombras siguen aconteciendo hoy día y siguen creyendo o siguen viviendo sin identificar la sustancia, la plenitud, y siguen manifestándose en sombra. Esto es lo tremendo, ¿no? Ahora, para los maduros espirituales, los personajes que eran los ungidos de Dios, ¿no? Personajes como Abraham, como David, como Moisés, ellos operaban bajo una metanoia. Metanoia, recuerden que significa esta palabra cambio de mente. Entonces estos varones operaban en una metanoia superior. En Juan 8:56 dice, Abraham, vuestro padre, se goza de lo que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Amén. Ellos entendían que los rituales eran temporales y que estaban señalando a algo mayor que estaba por venir. En Hebreos 11:13 aclara que muriendo todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Amén. Ellos sabían que el sistema de sombras era insuficiente para perfeccionar la conciencia, por lo cual esperaban la sustancia, vivían en las promesas de lo que había de venir. El propósito de las sombras respecto a los antiguos era entrenar su voluntad, conocer los estatutos y el diseño del tabernáculo, la sombra, reconocer la incapacidad de cumplir la ley, generando un espíritu contrito que anhelaba la redención, ejecutar el rito como un acto de obediencia y fe, en que Dios proveería la imagen misma. Las sombras para ellos eran enseñanza y esperanza. Para nosotros son evidencias y profundidad. Ellos vivían en el tipo, la figura. Nosotros vivimos en el antitipo, la realidad. El sentido de las sombras para el antiguo Israel era actuar como un espejo que les mostraba su suciedad, pero cuya superficie apuntaba hacia la fe, hacia la fuente de limpieza que aún no se había manifestado plenamente. Para el creyente hoy, que puede ver en el Espíritu, estudiar las sombras no es un ejercicio arqueológico, sino es una inmersión en la profundidad de Cristo, viendo cómo cada detalle que ocurría, que acontecía en aquel antiguo pacto, fue diseñado con precisión quirúrgica. ¿Para qué? Para, al llegar a la plenitud de los tiempos, no hubiera duda de que Jesús es el Señor. Amén. Las sombras, el propósito que cumplía en aquellos hombres, el sentido que cobra en nosotros. ¿Y por qué vemos hoy a tanta gente, cristianos de hoy en día, que no identifican la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿Por qué no ven el sentido de la sombra, de los tipos y la figura? ¿Cuál es el problema que eso conlleva? Las propias escrituras hablan de este mal. ¿Por qué tengo la percepción de que son la mayoría quienes no ven esta verdad y la mayoría que viven sin ver el cumplimiento de esa sombra? Por lo tanto, viviendo como en aquellos tiempos, esperando cosas que ya nos fueron concedidas y manifestando continua necesidad
sin ver la plenitud, ¿cómo podíamos hablarle escrituralmente para que lo puedan ver? ¿Cómo les explicamos la sombra y la diferencia de Dios con el hombre en la sombra y en la plenitud? La percepción de la mayoría, la percepción de que la mayoría no distingue entre los pactos es correcta. Es lo que veo cada día. Y además está profetizada en las Escrituras. El problema no es solo teológico. El problema es de naturaleza espiritual. ¿Por qué no ven la diferencia? El velo de la religiosidad. La Escritura identifica este mal, específicamente en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Ahora, 2 Corintios 3, 14 y 15 describe el embotamiento o el endurecimiento mental de aquellos que al leer las escrituras del antiguo pacto no logran ver que su propósito final era señalar a Cristo. Todo el antiguo pacto, toda la Torá señala a Cristo. El embotamiento significa entendimiento endurecido. Pablo utiliza la palabra griega poró, que significa endurecerse como una piedra o volverse insensible. Se refiere a una incapacidad espiritual para comprender que el antiguo sistema de leyes era temporal y simbólico. El velo sobre el corazón, así como Moisés se puso un velo físico para ocultar una gloria que se desvanecía, Pablo dice que un velo espiritual cubre el corazón de quienes siguen bajo la ley. Este velo les impide reconocer a Jesús como el cumplimiento de las sombras y las promesas antiguas. Sombra y cumplimiento, cumplimiento y sombras. El pasaje este enfatiza que el antiguo pacto es como una sombra que se desvanece ante la gloria superior y permanente del nuevo pacto. La solución en Cristo, el texto es claro. Este velo solo en Cristo es quitado. Cuando alguien se vuelve al Señor, el Espíritu quita la ceguera, permitiendo ver la realidad espiritual y disfrutar de la realidad del cumplimiento. Así que el embotamiento ya no se trata de seguir leyes y sombras, rituales. Y el creyente que no discierne los pactos, la diferencia entre los pactos, está encallado en un sistema de méritos, leyes y sombras, porque es más fácil para la carne, discúlpenme, pero tengo que decirlo, es más fácil para la carne seguir una regla externa que vivir por la vida del Espíritu. El error principal es el sincretismo. Intentan poner un vino nuevo en odres viejos. Esto conlleva a una vida de frustración, pues la ley demanda perfección y la carne no puede darla, mientras que la gracia te otorga la plenitud, pero la mente no la sabe recibir. Amén. Amén, amén. Los odres viejos es la ley y el vino nuevo es la gracia. Amén. El problema de vivir en la sombra después de la luz. Después de la luz. El problema de vivir en la sombra después de la luz. Vivir como si las sombras aún no se hubieran cumplido genera una anemia espiritual.
mendicidad en lugar de herencia. Escucha, escucha. Viven mendigando en lugar de disfrutar de la herencia del reino. El creyente vive pidiendo a Dios cosas que ya le fueron dadas en Cristo. Buscan una visitación cuando ya tienen la habitación del Espíritu. Se vuelven a la esclavitud. Pablo dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas 3:3. El sistema de sombras es un sistema de hacer constante. El nuevo pacto es un sistema de reposar en lo que Cristo ya hizo. Quien no ve el cumplimiento vive en una ansiedad religiosa perpetua. Amén. Para que no quede resquicio ninguno sin tocar, debemos entender la mecánica de la sombra respecto al cuerpo, que es Cristo. La sombra no es una mentira, es una proyección. Si ves la sombra de un árbol, sabes que hay un árbol, pero no puedes comer del fruto de la sombra. Mira qué ejemplo más facilito y más tremendo, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Si ves la sombra de un árbol, sabes que hay un árbol, pero no puedes comer del fruto de la sombra. ¿Entiendes la comparación? El error del cristianismo moderno es intentar comer de las sombras, de los rituales, de los decretos, del legalismo, en lugar de comer del cuerpo. En el antiguo pacto las sombras establecían una distancia necesaria. El tabernáculo mostraba que Dios estaba presente, pero era separado del hombre por un velo. El sacrificio mostraba que la vida se recuperaba, pero solo temporalmente, a través de la muerte de un animal. El sacerdocio mostraba que se necesitaba un mediador, pero ese mediador también era pecador, el sumo sacerdote que intermediaba por el hombre. Él era el que intermediaba, pero ese hombre también pecaba y era pecador. El sentido profundo. Dios diseñó las sombras. Dios diseñó las sombras para que fueran insuficientes. La sombra fue creada para producir hambre de la sustancia. Quien se enamora de la sombra se queda con el hambre perpetua. Si te quedas con la sombra del árbol y quieres comer de él su fruto, vas a seguir con un hambre continua. La sombra no te puede alimentar. Amén. Ahora, la sombra era un diagrama para aprender. Ahora tenemos la mente de Cristo para discernir la realidad. La sombra producía un temor a la ley. La ley en sí era una propia sombra. La realidad es el amor perfecto. Echa fuera el temor. En la sombra temían a la ley y en la sustancia te quita el temor, porque Cristo echa el temor fuera. En la sombra el hombre intentaba alcanzar a Dios. En la realidad el hombre opera desde Dios porque ya fue alcanzado. La sombra habla de necesidades, de la promesa del que había de venir. La sustancia habla de la plenitud de Cristo y reflejamos lo que ya fue concedido. Vivimos desde lo concedido. Para llevar a otros a la metanoia, el cambio de mente sobre este tema, no usamos opiniones. Usamos lo que dicen las Escrituras. Usamos Hebreos como el puente.
Es el libro que está diseñado para explicar que lo que vino es mejor. Muestra que Cristo es un mejor sacrificio, un mejor pacto y mejores promesas. Distingue entre sombra y imagen. Explica que seguir pidiendo sombra es insultar al que trajo la luz. Si la luz ya brilla de frente, la sombra queda atrás. Enfócate en la obra consumada. Tetelestai es la palabra. En los manuscritos de Juan 19:30. Esta palabra es un término contable que significa deuda pagada en su totalidad. Si está pagada, no se puede seguir abonando con sacrificios de conducta o ritos antiguos. El sentido fundamental de la sombra fue servir. El sentido de la sombra en su fundamento fue servir de molde. Una vez que el metal fundió, que fue Cristo, llenó el molde, eso se enfría y el molde se rompe y se desecha porque la forma ya está contenida en la sustancia, en Cristo. El cristiano que vive en sombras está abrazando el molde vacío. La plenitud no es algo que esperamos. Esto es fundamental. La plenitud no es algo que esperamos. Es la persona que ya habita en nosotros. Para que ellos lo vean, debemos mostrarles que la ley era la pregunta y que Cristo es la respuesta. Nadie sigue preguntando cuando ya tiene la respuesta frente a sus ojos. Y estos son sombras rituales, pero lo podemos trasladar de igual manera a sombras vivenciales. Y me refiero principalmente a los hombres que piden fuerzas a Dios. Cuando se congregan piden restauración, piden que la presencia de Dios baje entre ellos y se haga notoria en el momento que lo piden, como si la presencia no fuera permanente, y que profetizan como si todo no estuviera ya revelado, y que hay muchos esperando esas revelaciones de Dios y las buscan desesperadamente en otros hombres para que se las traigan en modo desesperado, y que todo lo que piden se basa en un ámbito natural principalmente, y que han hecho de su trato, relación con Dios, todas las necesidades que manifiestan como si Dios estuviera para eso, para proveerlos, y hacen de esas cosas necesidades temporales que creen tener, y todo eso se convierte en su gran tesoro y el propósito por el cual buscar a Dios, y solo ven a Dios basándose en sus miradas terrenales y no más allá, y principalmente para que Dios les dé, como si Dios estuviera para eso, como si el propósito del cristiano fuera servirse de Dios, como el Papá Noel del saco lleno. Amén. La enseñanza se fundamenta en la soberanía de la verdad revelada, lo que está escrito. El efecto de la sombra, Dios como proveedor y Dios como vida. Esto que acabo de describir es el síntoma de una cristiandad que ha retrocedido al antiguo pacto. Quien tenga oído, oiga. Todo esto que acabo de describir, lo vuelvo a repetir, todo esto que acabo de describir es el síntoma de una cristiandad que ha retrocedido al antiguo pacto, viviendo en un sistema de sombras, donde Dios es un agente externo al que hay que invocar o convencer para que actúe. Este es el problema del antropocentrismo religioso, del evangelio fundamentado en el hombre. Cuando el pueblo pide que la presencia baje,
Están operando bajo la sombra del tabernáculo de Moisés o en el templo de Salomón, donde la sequinat entraba y salía y el velo separaba al hombre de Dios. Ahora, la verdad en las Escrituras, en el Nuevo Pacto, la palabra clave es que habita en nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Pedir que la presencia baje es negar que el velo se rasgó. Es una ceguera espiritual que no reconoce que el creyente es el portador permanente de la gloria. Quien pide que la presencia venga está confesando inconscientemente que está vacío. Amén. La búsqueda desesperada de palabras y revelaciones en otros hombres es una sombra del sistema de profetas del Antiguo Testamento, donde el Espíritu no estaba en todos, sino sobre algunos. En Hebreos 1:1 y 2, estas antes, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hace la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, cómo le hablaba a aquellos y cómo nos habla a nosotros. Cómo se identifican las sombras y cómo se identifica la sustancia en la plenitud. Cómo se identifica la carne y cómo se identifica el espíritu. Cómo se identifica el antiguo pacto y cómo se identifica el nuevo. Y lo repito de nuevo. Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. A él toda gloria. Esto es un problema. Esto es un problema pensar o identificamos el problema. Quien busca una revelación nueva fuera de la persona de Cristo y su obra consumada, está diciendo que el sacrificio de Cristo y su palabra son insuficientes. Han hecho de la profecía un oráculo pagano para resolver ansiedades terrenales, ignorando que la revelación máxima ya fue otorgada. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Padre mío eterno, gloria a Dios, a ti toda gloria. El enfoque de hoy día en las necesidades naturales. Dame fuerza, dame restauración, dame dinero, dame emoción en lo emocional. Como el tesoro de la fe es la manifestación de una mente carnal. La voluntad de estas personas está atrapada en la preservación del yo natural. Buscan a Dios no por quién es Él, sino por lo que Él puede darles. La sombra terrenal. El antiguo pacto tenía bendiciones terrenales vinculadas a la tierra de Canaán, pero el nuevo pacto nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Han convertido la fe en una extensión del consumismo. Si el propósito de buscar a Dios es que Él satisfaga mi saco, que llene todo lo que creo necesitar en el ámbito natural o temporal, entonces el Dios en minúscula de esa persona es su propio vientre. Filipenses 3:19 lo dice. Amén. Describe el destino final y el carácter de los enemigos de la cruz de Cristo, señalando que su fin es la perdición. Adoran sus propios deseos, su vientre. Se enorgullecen de acciones vergonzosas y su enfoque es estrictamente terrenal, ignorando lo celestial. Es una severa advertencia
contra la doctrina y el materialismo. Vamos a leer textualmente Filipenses 3:19. Lo busco aquí, lo pongo y lo leemos. Dice Filipenses 3:19: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es en minúscula, Leo de nuevo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios en minúscula es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Quien tenga oídos oiga. Esa es la sombra. El antiguo pacto tenía bendiciones terrenales. En el nuevo pacto vivimos de la plenitud. Y ahora, el problema fundamental de todo esto es que han confundido el medio con el fin. La sombra es que Dios me da fuerzas para que yo esté bien. Esa es la sombra del antiguo pacto. El hombre dispensaba con Dios, el hombre tenía que hacer ciertas cosas y entonces Dios le daba y le daba exteriormente. Esa es la sombra. Ahora la realidad en nosotros, Dios es mi vida, es mi bienestar natural y Él mismo es mi fuerza. Su gloria se manifiesta en mí. Cuando un cristiano vive pidiendo restauración constantemente, está atrapado en un ciclo de muerte. La restauración es volver a un estado anterior. Por contra, la resurrección, que es lo que Cristo ofrece, es algo completamente nuevo. El que está en Cristo es una nueva criatura. No necesita que restauren al viejo hombre. Necesita que el nuevo hombre se manifieste. ¿Cómo hablarles espiritualmente? Para que puedan ver esa plenitud. Para romper ese velo. La enseñanza debe ser una confrontación directa entre la carencia de la sombra y la plenitud de la sustancia en Cristo. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. Amén. Sí, estamos completos. Llenos hasta el tope. Pedir más o pedir que baje algo es una contradicción de términos. Es falta de fe en la plenitud de la obra de Cristo. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Unas pocas no, dice la Escritura, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y no es que nos serán dadas en un futuro, no. No te las va a dar en un futuro si lloras mucho o si lloras lo suficiente en tu manera de pedir. Ya nos han sido dadas, dice la Escritura, en un tiempo perfecto, acción terminada. Tenemos que diferenciar entre la necesidad y la herencia. Un esclavo pide por necesidad. Un mendigo pide por necesidad, porque no tiene, en carencia. Ahora un hijo administra su herencia. Hablarles de su identidad como coherederos. El heredero no pide limosna al padre. El heredero entiende que todo lo del padre es suyo. Y aquí me viene la enseñanza del hijo pródigo, pero no por el que se fue y gastó el dinero, sino por el que estaba. Que cuando el padre recibe al hermano vuelto en sí, él se ofende, siente celo y dice, a él le da y le matas el becerro gordo y a mí nunca me haces nada. Y este está explicando la carencia de la sombra aun teniéndolo todo. Esta es la gran enseñanza de lo del hijo pródigo, ¿verdad? Más que en el que se fue y gastó su herencia, sino en el que quedó, que le reclama al padre. Como un mendigo,
teniendo la herencia, siendo heredero, teniéndolo todo, se manifestaba en necesidad y en sombra. Y esta es la enseñanza. El sentido más profundo de la sombra es que eran un entrenamiento. Un entrenamiento. ¿Para qué? ¿O para quién? Para un pueblo que no tenía el Espíritu Santo dentro. Seguir viviendo en ese sistema de ruegos y esperas angustiantes es despreciar la sangre del pacto eterno, en la cual nos dio acceso directo, permanente y total al trono. El propósito del cristiano no es servirse de Dios, sino ser templo, donde Dios se sirve a sí mismo y se manifiesta a sí mismo para poder ser luz en el mundo a través de nosotros, para manifestar su gloria en la tierra. Mientras el hombre busque a Dios para que llene su saco, el saco seguirá roto. Solo cuando el hombre entiende que él mismo es el envase para la gloria de Dios, cesa la necesidad y comienza la plenitud. Tenéis que ver lo ya concedido, dejar de vivir de sombra, dejar de ser un mendigo espiritual, dejar de espiritualizar la carne y todo lo material. En el nuevo pacto la diferencia es que vivimos sobre lo ya concedido y manifestamos una obra consumada. En el antiguo pacto vivían sobre una promesa que había de cumplirse, por eso ellos vivían en la necesidad porque no tenían la plenitud. Ellos esperaban en la promesa, nosotros vivimos sobre lo concedido. Manifestamos lo que ya fue. Manifestamos lo que Dios dice que somos. Identifica de una vez las sombras que te están matando. Las sombras que con ellas estás negando la obra salvífica y perfecta y consumada de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Amén. Hasta aquí no quiero tampoco, porque no sé si no me di cuenta, después cuando yo escucho los directos parece que me repito mucho y no quiero caer en las repeticiones. A lo mejor a veces caigo en eso porque tengo esa necesidad de que lo entiendan. Y en definitiva es eso. Nosotros ya no vivimos, y termino, ¿de acuerdo? Nosotros ya no vivimos sobre promesas, sino sobre el cumplimiento. Nosotros ya no vivimos de sombras y de carencias y de necesidades, sino que vivimos en la plenitud, en lo ya consumado, en lo que ya se hizo, en lo que ya somos. Descansamos sobre la obra hecha. Manifestamos lo que ya fue hecho en Cristo. Esto es lo que hay que identificar. Y no seguir utilizando a Dios para que vivamos como mendigos, para que provea todas las necesidades que creo tener sin identificar que en Él ya me fueron concedidas todas las cosas. Si solo ves carencias en tu vida es porque estás mirando en la carne y no la identificas. El sentido de tu vida en Cristo no se basa en este ámbito. Tienes que mirar más arriba, en lo eterno, en lo espiritual. No se trata de arreglarte la vida en este mundo en el cual vivimos. Se trata de la eternidad. Y se trata de la obra consumada en Cristo. Amén. Así que ahí lo dejo, no quiero incidir más, pero yo no sé si lo expreso con claridad, no lo sé. No lo sé.
¿De acuerdo? Solo, ojalá que sí, que puedan entender, que puedan salir de esa esclavitud de la carne, del velo que no permite ver la obra consumada. Lo que Dios dice que somos, lo que Dios ya hizo. Nuestro Dios no es un Dios que tenga que darte algo mañana, porque lo que tenía que darte ya te lo dio en Cristo y te dio en Él todas las cosas. Esto es lo más importante, poder discernir para vivir de la plenitud que ya gozas en Cristo. Y no es mañana, es ahora. Amén. A Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén. Pues eso era. Que estás muy bien, perdón, que está muy bien que lo repitas si es necesario las veces que sean, porque a veces ejemplificando nos llega más el entendimiento de lo que querés sobre el estudio, porque hay cosas que a veces uno lo toma como referencia pero no se sabe de lo que se habla, y ejemplificando de una u otra manera podemos llegar a entenderlo. Así que no está de más repetirlo las veces que sean necesarias, de tu parte obviamente. Amén. Claro, yo repito precisamente por eso, porque quiero que queden claros los conceptos y a lo mejor de una explicación a lo mejor no queda lo suficientemente claro según para qué persona, ¿verdad? Y entonces trato de incidir una y otra vez en maneras diferentes para que si no se entiende de una forma, se entiende de otra o con otro ejemplo. Pero de verdad que siento la necesidad de los demás, ¿no? De que tienen que ver la realidad, la obra consumada. No pueden vivir como si Cristo no hubiese muerto y resucitado. Es algo tremendo esto. Esto es algo tremendo. Porque no estamos hablando de una cosa secundaria. Es negar directamente o no ver directamente el plan de salvación. ¿De acuerdo? Entonces es algo tremendo, ¿no? Había ayer en el TikTok, aquí, ¿verdad? Había una reunión de hermanos preciosos hablando sobre las cosas de Dios. Hablaban de David, hablaban de Urías, que veían a Urías más justo, porque David hizo pecados muy fuertes y muy malos, ¿de acuerdo? Y entonces veían más justo al otro, a Urías, ¿no? Y había un hermano que decía, yo no entiendo cómo David, siendo conforme al corazón de Dios, escucha, Silvia, Magdalena, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, si quieres subir, puedes subir, ¿vale? Dime si quieres subir y te subo. Entonces, había un hermano ahí, tenían una conversación muy bonita, ¿no? Muy bonita. Y había un hermano que decía, yo no entiendo cómo David, siendo conforme al corazón de Dios, podía haber hecho esas maldades, ¿no? Urías era más justo, tenía un corazón más bonito, más... Pero claro, no. ¿Sabes por qué no entienden eso o no terminan de verlo? Precisamente por esto que hemos estado explicando. Porque no ven la diferencia. Creen que entre el nuevo pacto y el antiguo pacto es lo mismo. No se puede aplicar de la misma manera. Cuando tú ves las sombras y ves el cumplimiento en Cristo y ves la plenitud, ahí empiezas a entender muchas otras cosas. ¿De acuerdo? El corazón de David, según la Escritura, ¿no? Dice la declaración de que David era un varón conforme al corazón de Dios. Hay varios pasajes en la Biblia, ¿no? A menudo eso genera un conflicto en la mente del ser humano, que es lo que le pasaba ya a este hermano, ¿no?
y la cual tiende a evaluar la justicia bajo parámetros de ausencia de fallo. Sin embargo, la Escritura, al analizar el texto y su contexto teológico, te revela que en la afirmación no es un sello de perfección moral, sino una descripción de su voluntad y dependencia respecto al diseño divino. En 1 Samuel 13:14, mira, el hebreo usa la expresión que la babó, que literalmente significa como su corazón. Esto no implica que David tuviera la santidad intrínseca de Dios, sino que su corazón se alineaba con el propósito, la agenda, el carácter de Dios. Cuando David pecaba, su reacción no era